Les estaba haciendo las preguntas para su examen que tiene la otra semana. Y haciendo las preguntas, vino a mí, creo haber cometido una imprecisión durante la clase, un lapsus brutus, digo yo. En algún momento creo haberles dicho, y si no lo confirman, por favor, de que la citocina liberada por el TH1 que las citocinas sintetizadas por el linfocito TH1, ¿cuáles les dije que eran? Interferón gamma, el factor de necrosis tumoral. Ahí es donde creo haber dicho beta, no estoy segura, pero si lo dije, por favor corrija. Es factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 2. Por favor corrijan y lamento la situación, pero no vuelve a pasar. Repito, para el linfocito TH1, interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 2. Sí, entonces por favor corrijan. Gracias. Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con los contenidos de la parte de inmunología. Tenemos los objetivos acá en la clase número 12, los objetivos específicos. Recuerden ir a revisar sus textos, ¿verdad? Si por alguna situación en la diapositiva no está algo bien claro, o lo que nosotros decimos en clase, que hay alguna discrepancia, entonces el compromiso de ustedes era leer los libros. Y después que ustedes revisan la clase y que revisan el libro, puede haber un contraste. Entonces, es de ir a consultar después, ¿verdad? Porque también nos podemos equivocar, ¿verdad? Somos humanos. Bueno, veamos los objetivos. Vamos a recordar un poco lo de la anatomía de los linfocitos B a partir de la médula ósea. Vamos a conocer las principales moléculas de superficie de un linfocito B. Después vamos a hablar del proceso de activación monoclonal de un linfocito B y un poco de la respuesta inmune primaria y secundaria, tanto tumoral como celular. Recordemos, miren, aquí tenemos el contenido que ustedes pueden revisar a sus libros de consulta. Vamos a hablar un poquito del origen de los linfocitos, que es una célula principal en la respuesta inmune adquirida o específica. Aunque también hay linfocitos que participan en la respuesta inmune innata, tienen otros mecanismos. Las inmunoglobulinas que se forman son de corta duración, pero juegan un papel importante en algún mecanismo de defensa, ¿verdad? Para evitar que alguna bacteria y ciertos tipos de bacterias se pueden producir enfermedades generalizadas en el individuo. Entonces, estos linfocitos B de la respuesta inmune innata también pueden tener algún mecanismo de protección a los PD. Vemos acá, ¿a dónde se originan los linfocitos? Bueno, en la etapa embrionaria, ¿verdad? Al principio, el hígado fetal, luego el hígado fetal es después, ¿verdad? Primero el saco vitelino, después el hígado fetal, después de 3 meses, y después del nacimiento, en el momento del nacimiento, prácticamente la médula ósea es la que asume esa responsabilidad. Entonces hay situaciones que generan que la célula pluripotencial o stem cell o célula madre sea la generadora a nivel de médula ósea roja. Entonces vamos a ver qué se caracterizan los linfocitos, porque los linfocitos B y usted también, porque se forman en la médula ósea y después uno madura en el TIM y los otros maduran en la médula ósea, pero completan su maduración en el BU. ¿Verdad? Se van a los ganglios a esperar el encuentro con el antígeno y luego regresan a la médula ósea ya para evolucionar como células plasmáticas. Vamos a ver que los linfocitos están presentes en todos los tejidos y el compromiso es que aprenden nuevos procesos. Están alertas ante la llegada de un antígeno, se van a evolucionar a células más complejas, ¿verdad? Con una función de la defensa. Entonces aprenden nuevos procesos, guardan memoria y tienen la capacidad de reproducirse y generar clones. El clon es un grupo de células obtenidas a partir de una sola célula. Entonces estos clones pues, pueden evolucionar a partir de un linfocito B a una célula
plasmática, productora de anticuerpos, o un linfocito B de memoria. Veamos lo de la médula ósea. Habrán unos 3 a 4 kilogramos en el adulto y está en la parte interior de los huesos, principalmente aquellos huesos como el ilíaco, en la epífisis de los huesos largos, en las vértebras. Aquí se encuentran dos tipos de receptor de citocinas. Bueno, está la citocina, la CXL12 y el receptor CXCR4, que es el que va a generar que la célula madre pluripotencial se vaya autorrenovando. Es la única célula a este nivel que se puede autorrenovar, por eso se llama célula madre, stem cell o célula madre pluripotencial. Es la única que se puede renovar. A partir de ella se van a diferenciar en las diferentes líneas megacariocítica, eritroide, linfoide y mieloide. Entonces estas líneas no se pueden autorrenovar, sino que van diferenciando, van madurando una a partir de la otra. Bueno, entonces aquí tenemos pues el sistema de los órganos linfoides primarios y secundarios para que ustedes lo puedan revisar más detenidamente. Cuando hablamos del proceso de hematopoiesis, ya dijimos, ¿verdad? Esto a partir de la célula madre hematopoiética se pueden diferenciar a las diferentes líneas que hay mencionado. Esta célula goza de este proceso de autorrenovación. Luego se empieza a dividir y a diferenciarse a las diferentes células progenitoras. Aquí tenemos pues unas gráficas en donde a partir de los meses de nacimiento y después del nacimiento y antes en la etapa embrionaria, a donde se forman estas células a partir de la célula madre. Entonces tenemos en el saco vitelino, después en el hígado vaso, después de los 3 meses, y posteriormente, después de la etapa de nacimiento, se ha encontrado poca actividad de estas estructuras a nivel del nacimiento, después del nacimiento, que formen estas células madres pluripotenciales a partir de estas estructuras, sino que la función la asume la médula ósea. Vamos a ver que este es el interior, ¿verdad?, del lugar donde se producen estas células. Tenemos que el endostio, que es el endostio, es el recubrimiento de ese hueso donde se encuentra la médula ósea. A partir de acá hay estímulos de esas citocinas que van a permitir que se empiece a generar esta célula, la célula madre. Entonces aquí tenemos todo el proceso, tenemos toda la estructura a ese nivel, y luego pues se van a ir formando todas estas células, no solo la célula madre pluripotencial, sino que también las células reticulares mesangiales. Aquí participan interleuquinas como las 7, y estas dos factores, APRIL, que es un ligando que induce la proliferación, y el BAF, que es un factor activador de la familia del factor de necrosis tumoral. Estos promueven pues el crecimiento de estas células. Veamos acá nuevamente la evolución a partir de la célula madre hematopoiética, toda la línea progenitora que va a dar origen a las diferentes células. Todo lo que ustedes han visto en la hematopoiesis pues está en esta diapositiva, considerando pues que participan citocinas, sustancias de tipo hormonal, las células del estroma que también estimulan ese crecimiento, las diferentes interleuquinas como la 3, la 7, este marcador de superficie, el CD34. Se considera que los linfoblastos se liberan de 10 a la 10 cada 24 horas. Imagínense la cantidad considerable. Y van a constituir del 20 al 40% de la linfa, el 99% de la linfa. Veamos acá las cifras normales de células sanguíneas en los adultos para que ustedes lo revisen más detalladamente. Entonces hay una interacción de las citocinas con sus receptores. Aquí tenemos pues a partir de la médula ósea roja, que es lo que se forma, las diferentes interleuquinas y la diferente línea. Ya mencioné pues los megacariocitos, los eritrocitos, los linfocitos y los eritrocitos. Ahora, estas células van a circular, salen de la médula ósea y se van. Bueno, los linfocitos T se van al timo, ahí maduran, y el linfocito B madura fuera de este sitio
y luego completa su maduración en el vaso. Ahí se completa, ahí está la llegada del antígeno para poder demostrar su capacidad de producir pues estas estructuras que van a intervenir en la defensa. Entonces tenemos factores de maduración y transformación a este nivel. Como les mencioné, los linfocitos participan, en el caso del linfocito B, en la respuesta inmune adquirida o específica. Quiere decir que van a tener capacidad no solo de tener un antígeno, procesarlo, sino que también de establecer la producción de inmunoglobulinas de diferente naturaleza. Vamos a ver por qué se llama linfocito B. Bueno, en este caso en las aves hay una estructura en donde se almacenan los linfocitos B, que se llama bolsa de Fabricio o bolsa de Fabricio, que está en la parte de la cloaca. Como los humanos no tienen esta estructura, ¿verdad? Pero de ahí viene el nombre, linfocito B. Y también el nombre se asocia con bone marrow, que es médula ósea, B de bone. Ahora, estas células B maduras tienen inmunoglobulinas de membrana. Cuando hablamos de linfocito B, en reposo no tiene ninguna inmunoglobulina. Cuando hablamos del linfocito inmaduro, vamos a ver que tiene una inmunoglobulina, la inmunoglobulina M. Pero este es un monómero. Ustedes conocen la inmunoglobulina de 10 sitios de unión, que es un pentámero que está en el suelo. Este monómero es una sola inmunoglobulina con 2 sitios de unión. Y para eso, ¿verdad? Para capturar el antígeno. Posteriormente se puede agregar una inmunoglobulina D, que también permite que exista una como un control de que la inmunoglobulina M no vaya a dejar desapercibido algún antígeno. Vamos a ver que habrá 1.5 por 10 a la 5 moléculas de anticuerpos en una sola célula, en un solo linfocito B. Cuando hablamos del linfocito B virgen, es aquel linfocito que no ha encontrado, no se ha encontrado aún con su antígeno. Una vez que ha encontrado su antígeno, se va a activar, se va a diferenciar o bien a una célula plasmática productora de anticuerpos o a un linfocito B de memoria. Pero mientras no tenga contacto con el antígeno, se considera que es un linfocito B virgen. Y tenemos que las células receptoras al final, cuando hay un encuentro con el antígeno por parte del linfocito B, se va a diferenciar a células plasmáticas y los linfocitos de memoria. O sea, prácticamente quienes producen los anticuerpos no son los linfocitos B, sino que las células plasmáticas que deriva de todo ese proceso. Ahora, en el caso de los linfocitos B de memoria, pueden tener mayor tiempo de vida y la característica es que pueden actuar casi de inmediato, porque como ya tuvo un encuentro con el antígeno, ya quedó como programado, ya quedó conocedor para el segundo encuentro con el antígeno. La respuesta inmune es más rápida. Ya lo vamos a ver al final con la respuesta inmune primaria y secundaria. Ahora, estas células que se derivan ya no se pueden dividir, sino que se van diferenciando a una forma más madura. Bueno, los linfocitos B dijimos que se originan en la médula ósea, e maduran, completan su ciclo en el vaso, luego se van a los ganglios. Pero también en la médula ósea adquieren el BCR. ¿Qué es el BCR? El receptor del linfocito B. A través del receptor del linfocito B, que es la inmunoglobulina, se permite la captura del antígeno y el procesamiento. Cuando el linfocito B ha agregado un antígeno presente el péptido más inmunogénico, lo puede presentar al linfocito T. Entonces el linfocito T se encarga de montar la respuesta para activar con citocinas para que se genere esta producción de células plasmáticas. Ahora, tenemos un número total de 10 a la 12 linfocitos B. Cuando salen los linfocitos B de la médula, van a perder este receptor, el XCR4, que es el que le permitía estar en la médula ósea. Como ya salen de ese sitio, ya no necesitan ese receptor. Ahora, vamos a ver, pues, que considera, cuando salen de estas médulas óseas, consideran que son linfocitos transicionales. Veamos acá
Aquí tenemos del linfocito B las funciones y las moléculas de superficie, las moléculas de membrana. Entonces vean la cantidad de funciones que tiene: producción de anticuerpos, inmunoglobulina M, la G, la A, la E, las citoquinas, los linfocitos de memoria, la presentación del antígeno, porque el linfocito B también puede presentar el antígeno. El BCR es el receptor para el antígeno, que es la inmunoglobulina M, y los receptores para complementos, las moléculas estimuladoras, los receptores para inmunoglobulina, citoquina, virus de Epstein-Barr. Entonces hay un cuadro en donde también está todas estas funciones que presenta el linfocito B a partir de sus moléculas de superficie y sus receptores. Bueno, aquí tenemos un extendido sanguíneo con un linfocito. Bueno, tienen diferencias morfológicas con las funciones de Romanowsky, que caracterizan por la afinidad de los colorantes, por la carga de los colorantes, los diferentes componentes celulares. Vean que con la misma tinción, estas células pueden tener un núcleo de color púrpura y un citoplasma de color celeste con la misma tinción. Ahora, cuando los linfocitos se ven en un extendido de esta naturaleza, vamos a ver que tiene un núcleo grande. Casi el 90% del volumen de la célula lo ocupa el núcleo granuloso, y también tiene un citoplasma bien escaso, un citoplasma que colorea de celeste. Ahora, hablamos de los linfocitos B, que también cuando no han tenido contacto con un antígeno se llaman linfocitos B, también los T, vírgenes o inocentes o no cebados. Estos linfocitos que no han tenido contacto con antígeno tienen una morfología especial, son células pequeñas, tienen algún grado de movilidad, pero no tanto como las células fagocíticas, ¿verdad? Como los neutrófilos, como los macrófagos. Presentan un citoplasma, presentan cromatina y mitocondrias en poca cantidad, ¿verdad? Como está en reposo, no tiene actividad, todavía no ha entrado en acción. El retículo endoplásmico y el aparato de Golgi también no están muy evolucionados, son un tanto rudimentarios y su periodo de vida es corto. El ciclo celular, pues, que va a diferentes etapas, se va a ir diferenciando a medida que el linfocito vaya teniendo contacto con el antígeno, vaya evolucionando a células más complejas. Entonces, al igual que cualquier célula, pues el linfocito tiene esa capacidad de crecer, de multiplicarse, de formar una clona, de diferenciarse. Y vean que esto se puede ver microscópicamente cuando el linfocito B es virgen, cuando ya tuvo contacto con el antígeno y cuando ya va a evolucionar a una célula plasmática. Hay cambios morfológicos. Ahora veamos. En la médula hay nichos para células plasmáticas y hay nichos para los linfocitos B de memoria. Entonces, por ejemplo, en sus poblaciones de linfocitos B que se conocen son los linfocitos B2, que son los que montan la respuesta inmune adquirida. Y los B1, que digamos que son los linfocitos que forman participan en la respuesta inmune innata. La respuesta inmune innata no va dirigida en especial a reconocer el antígeno que le da origen, sino que es parejo todo. Cualquier antígeno que amenace la vida entra en función los linfocitos B1. Entonces los linfocitos B2 se encuentran en los folículos linfoides, en los ganglios, en la circulación, en varios tejidos. Tienen una vida media. Si el linfocito no encuentra a su antígeno durante que se ha formado, tiene un tiempo y muere por apoptosis. Si ya después de 2 días, 3 días, buscando el antígeno, se va a un ganglio, se va a otro ganglio, no encuentra el antígeno, muere por apoptosis, se destruye. Entonces tienen una vida media, buscan el antígeno, y en el caso de los linfocitos de la zona marginal del vaso, producen únicamente inmunoglobulina M. Ahora, los linfocitos B1, que forman parte de la respuesta inmune innata, se pueden encontrar en la pleura, en el peritoneo, en el anillo de Waldeyer. Son los que montan una respuesta rápida, inmediata, frente a una agresión de algún tipo de bacteria.
Hay nichos para células plasmáticas en la médula ósea, en donde hay receptores de inmunoglobulinas, hay citocinas, y en este caso, pues, estas, el CXL12, la interleuquina 6, el marcador de superficie CD44, el VAP, el APRI, atrae y almacena las células plasmáticas. Son quimioatrayentes de células plasmáticas. Y los nichos para los linfocitos de memoria van a reconocer el ingreso del antígeno, como ya están preparados ante el primer encuentro, ya guardan memoria inmunológica ante el segundo ataque del antígeno, pues ya la respuesta es más rápida, ya sus mecanismos no van a durar mucho tiempo y no es cuestión de horas. Y también tienen la capacidad de producir citocinas y anticuerpos. Aquí tenemos nuevamente la morfología de los linfocitos B, pues esto es un extendido de células sanguíneas con los diferentes elementos formes. Entonces vamos a ver, pues ya mencioné que presentan su núcleo, citoplasma, es un grado de movilidad. La traslación no es tan enérgica como un macrófago, como un neutrófilo, aunque sí tienen una movilidad bastante lenta. El aparato de Golgi, los ribosomas están libres, presenta velocidades y bueno, dijimos que se almacenan en las aves en la bursa de Fabry. Aquí tenemos lo que yo les mencionaba, las diferentes etapas de un linfocito B cuando está activado. Por ejemplo, un linfocito B pequeño puede ser linfocito B8, vamos a enfocar el linfocito B. Tenemos un blastocito, que es la célula que parte más evolucionada a partir de este linfocito pequeño, y la célula plasmática. Ven ustedes cómo ha cambiado el núcleo, la morfología, cuando ya el linfocito se ha encontrado con su antígeno. Entonces aquí tenemos nuevamente pues el linfocito B pequeño, que es virgen, y esta forma que no ha tenido contacto con el antígeno, está en su fase de ciclo celular G0, está inactivo. Luego, cuando se produce la activación con el antígeno, ya entra al ciclo celular. Y aquí empieza la activación génica, la etapa G1. La siguiente etapa es el linfoblasto, aquí hay síntesis de DNA, vean cómo va cambiando la morfología del linfocito. Luego la etapa G2, en donde entra en división celular, de ahí a partir de una célula se forman dos. Y por último, pues, la célula que da origen a la célula de memoria o a la célula efectora, que también es una célula plasmática. Entonces este ciclo celular pues se cumple con el linfocito B, siempre y cuando esté presente un antígeno que lo pueda estimular. Cuando el antígeno llega, bueno, hay factores que estimulan la membrana, para eso sirve el receptor. Hay un estímulo, hay proteínas que inducen, dan cambios metabólicos en el citoplasma del linfocito, y de ahí pues se parte para que pueda evolucionar estas dos células que ya son el producto final, digamos, de la activación de un linfocito B virgen por parte de un antígeno. Bueno, cuando tenemos las diferentes etapas evolutivas de un linfocito B, tenemos que se parte de una célula pro-B, continúa una célula pre-B, una célula inmadura, una célula madura novata, la célula plasmática y la célula de la memoria. Para todos estos procedimientos, todos estos desarrollos de este linfocito se requieren pues de citocinas, se requieren de factores de membrana, de superficie, ¿verdad? La interacción de interleuquinas para que se pueda el proceso de maduración, diferenciación, multiplicación que incluyen el ciclo celular. Ahora, en los linfocitos pro-B, digamos, es la etapa más rudimentaria, inmadura. Aquí lo que ocurre es que existe reordenamiento de los genes. Acordémonos que todo esto está controlado por el núcleo, por mecanismos genéticos. Y aquí lo que ocurre es el reordenamiento de los genes de las cadenas pesadas, ¿verdad? Entonces, aquí hay factores que inducen el reordenamiento de los genes para que pueda. Aquí tenemos, por ejemplo, los segmentos B variables,
en la cadena de unión, los elementos de unión y la parte variable. Entonces hay un reordenamiento de genes para que se pueda expresar no la inmunoglobulina M todavía, sino que la cadena pesada M, que la tenemos representada con una letra griega. Eso forma parte después, cuando se completa la inmunoglobulina M, sabe que tiene dos cadenas pesadas y dos livianas, que es monómero, nada más tiene dos sitios de unión. Entonces, en la célula provee el reordenamiento de los genes para expresar en la célula provee nada más la cadena mu, a partir de las cadenas pesadas. La célula de inmadura, ¿qué es lo que tiene? La unión de la cadena H, la cadena pesada, la inmunoglobulina, con la L, con la cadena liviana. ¿Saben que el monómero tiene una cadena L y una cadena H? Entonces, en el linfocito B inmaduro ya se unen las cadenas pesadas con las livianas para expresar ya la inmunoglobulina de superficie, que la tenemos acá, el monómero con dos sitios de unión. No es el pentámero de sitio que está en suero. Ahora, este sería el BCR. ¿Qué es BCR? Receptor de antígenos del linfocito P. ¿Y por qué tiene una inmunoglobulina? Porque va a capturar el antígeno en qué parte del monómero. ¿En la fracción FC? ¿O en cuál? Ajá, acá, ¿verdad? En la porción FAB de unión con el antígeno. Entonces aquí se ubica el antígeno. Una vez se establezca en esa parte del monómero, se empiezan a activar mecanismos al interior del citoplasma del linfocito para empezar la actividad metabólica y que finalmente pues va evolucionando a una etapa madura. Bueno, entonces dijimos que la expresión de inmunoglobulina M en la superficie, que se ha generado por la unión de las cadenas pesadas con las livianas, nos va a dar un linfocito inmaduro. Vean cómo van las etapas. Y posteriormente el linfocito maduro puede expresar, además de la inmunoglobulina M que se formó en la etapa anterior, la inmunoglobulina D. Se dice que la inmunoglobulina D en la etapa de desarrollo embrionario no figura como inmunoglobulina de superficie, ¿verdad? Para evitar reacciones contra las células, reacciones autoinmunes. Ahora, tenemos que la selección positiva viene de la etapa embrionaria, de que se van a eliminar todos los linfocitos que puedan tener alguna autorreactividad, para que posteriormente en la vida, después del nacimiento, no vaya a haber alguna reacción contra los propios antígenos que deben de ser reconocidos por los mecanismos del sistema inmune. Es la selección positiva. La selección negativa es seleccionar los que no van a dar reacción, y la selección negativa es eliminar, siempre por procesos de apoptosis. Ahora, el contacto con un antígeno en este caso va a cambiar la clase de cadena, que hemos hablado de inmunoglobulina M, de inmunoglobulina D, pero también se pueden generar otro tipo de inmunoglobulina, ¿verdad? La inmunoglobulina, ¿cuál? La G, la E, dependiendo la situación. ¿Preguntas ahorita? Vamos a ver el receptor de antígenos del linfocito B. ¿Cuál es la inmunoglobulina que forma parte del BCR? La inmunoglobulina M, del monómero. Entonces se dice de que cada linfocito B maduro posee de 0.5 a 1.5 por 10 a la 5 moléculas de IgM. Esto está completamente pues recubierto de esta IgM. Y el BCR va a reconocer un antígeno específico. Cuando ya tuve un contacto, un linfocito B viene un contacto con un antígeno, ya quedó prácticamente programado que ante el segundo encuentro pueda tener una respuesta específica con el antígeno que lo, digamos, dejó marcado, por decir algo. Entonces, ¿qué tenemos como receptor del linfocito B? Aquí está. Tenemos en la membrana del linfocito B la inmunoglobulina M, para capturar el antígeno en la porción FAB.
Pero hay dos cadenas adicionales a la cadena pesada de la inmunoglobulina M, que es la se abrevia Ig alfa e IgB. Esas son las dos cadenas accesorias que le van a permitir estar inmerso en el citoplasma del linfocito. Esta va a ser el sitio de unión. Cuando el antígeno llega, hay una señalización al interior del citoplasma. Entonces empiezan a activar todos los componentes metabólicos, empieza a diferenciar y entonces el linfocito empieza a cambiar su conformación para evolucionar a una célula más madura. Aquí tenemos, por ejemplo, los linfocitos ven como células presentadoras de antígeno. Llegó el antígeno, el linfocito B internaliza ese antígeno con todo su receptor al citoplasma del linfocito B. Luego, los péptidos más antigénicos, después los va a llevar a la superficie y los va a presentar a un linfocito T. El linfocito T produce citocinas, envía la señal para que el linfocito B produzca las células plasmáticas o genere lo que son linfocitos B de memoria. Las células plasmáticas pueden actuar con mayor rapidez y los linfocitos B de memoria se almacenan y posteriormente puede haber un segundo encuentro y también van a reaccionar con alguna rapidez. Ya no van a tener tiempo, ya no van a invertir el tiempo de estar con el antígeno procesándolo, sino que la respuesta es más rápida. Entonces veamos que, recordando lo que les acabo de explicar, el receptor del linfocito B y las cadenas, la IgB y la Ig alfa, que están como sumergidas en el citoplasma, van a servir para activar todos estos mecanismos. Entonces vamos a ver que el BCR va a funcionar como una antena de captación del antígeno, y esa parte está inmersa en el citoplasma, que forma parte también del receptor. Entonces se tienen esas dos moléculas accesorias, Ig alfa e IgB, que son estas a la par de la cadena inmunoglobulina M. Aquí también se tiene que activa un segmento ITAN, ¿verdad? Que es un mecanismo que activa los procesos enzimáticos, las proteínas. Activa esta ITAN, que es un segmento de activación de tirosina en el interior del citoplasma. Se activan las enzimas de quinasa de tirosina. Entonces aquí tenemos pues el proceso de selección clonal. ¿En qué consiste el proceso de selección clonal? Aquí tenemos el antígeno, llega el linfocito B a través de su receptor, el BCR, y aquí hay diferentes antígenos, el A, el C, el E, el G, el I, diferentes. Pero es el que lo estimula, y luego, a partir de este estímulo se va a formar una clona. Una clona es una cantidad de células, es una generación de células a partir de una sola, que tiene el mismo BCR que el linfocito original. Y esto quiere decir que va a reconocer al mismo antígeno que le dio origen, que generó esa clona. Entonces se forma esta clona a partir del linfocito B, que puede evolucionar a células plasmáticas productoras de anticuerpos. Este es el proceso de selección clonal. No habrá otro antígeno que pueda estimular la producción de células plasmáticas más el antígeno que tuvo contacto con el linfocito B virgen. Es una respuesta inmune específica. Bueno, en la membrana del linfocito B habrá unos 100.000 receptores del linfocito B. Y cuando captura el antígeno, se van formando como taponcitos que se denominan agrupaciones o cápsulas, porque forman una cubierta. Luego el antígeno es interiorizado al citoplasma del linfocito, se degrada y los péptidos más antigénicos llegan a la superficie a través del complejo mayor de clase 2 y es presentado el linfocito T. Entonces el linfocito T envía respuesta, lo estimula para que empiece a generar, pues, evolucionar a célula plasmática o al linfocito B de memoria.
Con respecto a los antígenos, sabemos que hay antígenos timodependientes y timoindependientes. Ya en la clase de linfocitos T ya les mencionaron esto. Entonces tenemos, por ejemplo, los antígenos timodependientes tienen que pasar por una célula presentadora de antígenos y tienen que ser degradados, expuestos al linfocito T, y después el linfocito T estimula al B para producir anticuerpos. Y en este caso, pues sí necesitan de la participación del linfocito T. Generalmente son antígenos, ustedes saben que los mejores antígenos, ¿cuáles son? Las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos. Las proteínas. Le siguen los carbohidratos, después los lípidos y por último los ácidos nucleicos. Pero, ¿por qué tiene que ver la naturaleza química? Porque las proteínas son las que estimulan mejor. Y si tenemos un componente, digamos una lipoproteína, aunque lleve lípidos, ya está acoplado a una proteína y esto estimula el sistema. ¿Verdad? Ya la carga molecular de la sustancia química aumenta. Entre más compleja sea la molécula y con más grupos químicos es más complejo. Entonces es mejor una proteína, pero se puede acoplar una proteína con un lípido y formar un glucolípido o un carbohidrato con una proteína. Entonces así se estimula más la respuesta inmunológica. Entonces los antígenos timodependientes dependen de un linfocito T. Vean a dónde se une para hacer todo el proceso. Y los antígenos timoindependientes generalmente son polisacáridos, ¿verdad? Son sustancias lipídicas que si se acoplan a una porción proteica se incrementa el poder inmunogénico. Pero en este caso los antígenos timoindependientes no necesitan del timo, su nombre lo dice, timoindependiente. Tienen la capacidad de estimular directamente los linfocitos B que produzcan anticuerpos. Entonces se puede tratar de toxinas, de alguna bacteria. Los síntomas pues generan la producción de citocinas en exceso, dan estos síntomas. Entonces aquí no necesita pues de un linfocito T, sino que directamente estos antígenos como los polisacáridos van a estimular el linfocito B. Se pueden producir de tipo de anticuerpos de tipo IgM, que son de acción rápida y de corta duración y que no dejan memoria. Bueno, cuando les mencionaba la inmunoglobulina D que adquiere el linfocito después de la M, se dice que en la etapa fetal, ¿verdad? La inmunoglobulina D no figura en la superficie del linfocito B. Y esto evita, pues, de la tolerancia al antígeno capturado. Y esta tolerancia el sistema inmune lo adquiere en la vida fetal, por eso no hay inmunoglobulina D en esa superficie. Bueno, entonces les decía que los linfocitos maduros reconocen estos dos tipos de antígenos. Antígenos timodependientes y timoindependientes, con la diferencia que uno necesita de los linfocitos T y el otro no. Lo estimula directamente. Bueno, aquí tenemos, vamos a ver, el tránsito por la médula. Vale. Tenemos las células dendríticas. El antígeno polisacárido no deja memoria porque no son buenos inmunógenos. El antígeno proteico es reconocido por el PCR y les mencioné pues que la presentación del antígeno ya degradado, los péptidos más inmunogénicos representan al linfocito T. Entonces la participación del linfocito T junto con el linfocito T es muy importante en la respuesta inmune adquirida. Tenemos en este cuadro las diferentes moléculas de membrana, los CD de membrana de los linfocitos B. Ustedes lo leen con detenimiento, la clase yo se la voy a proporcionar al coordinador licenciado Merino, entonces no se preocupen y consulten la bibliografía de referencia para que este tema quede más amplio. No estén tomando fotos que la clase de ustedes, igual que la de gente química. Vale. Ingreso de los linfocitos B a los órganos linfoides secundarios. Ahí tenemos los que son marcadores y son receptores. Entonces esos son citocinas y atrayentes de linfocitos B. Tienen que tener estos dos componentes, la citocina, que son atractores de los linfocitos B. Ahora, en el ganglio tenemos una estructura, ¿verdad? Están los folículos linfoides y los centros germinales, que ya lo voy a explicar para qué funcionan. Entonces,
los linfocitos, después que salen de la médula, pierden esas, les decía yo, ya no tienen ese receptor que les servía nada más para estar en la médula, para madurar, sino que saliendo a la circulación pierden ese receptor, ya no es necesario. Luego se van a los folículos linfoides de los ganglios linfáticos. Les mencionaba que ese linfocito no encuentra un antígeno porque lo buscan. Lo buscan, se van a un ganglio, no lo encuentran, se van a otro, ya después de 2 o 3 días pierden el entusiasmo de buscar el antígeno y mueren por apoptosis, ¿verdad? Entonces, y ahí termina, ¿verdad? Mientras no encuentren el antígeno. Entonces veamos, en el ganglio pues hay estructuras como el folículo primario, centro germinal, que tienen que ver con la unión al antígeno, con el procesamiento. ¿Qué pasa con los linfocitos B dentro de un ganglio linfático? Bueno, aquí tenemos que hay estructuras como moléculas de superficie, los CD, hay macrófagos, linfocitos T, células dendríticas foliculares, las CDF. Entonces, estos aumentan de tamaño. Los linfocitos dentro de un ganglio linfático aumentan de tamaño. Se incrementa su movilidad buscando el antígeno. Se estimula el ciclo de reproducción, les mencioné. El contacto con el antígeno hace que el linfocito B se active. Luego tiene que participar el linfocito TCD4 también para estimular que se genere las células plasmáticas de vida corta, las de vida larga y los linfocitos B de memoria. Entonces tienen que participar acá en el ganglio las células dendríticas foliculares con el antígeno o las células dendríticas como tal. Entonces aquí hay canalículos por los cuales entran estas células, ¿verdad? Y comienza el ciclo de reproducción. Cuando ya se empieza a formar el linfocito T activado, tiene que tener siempre el BCR original, que es el que va a reconocer el antígeno que le dio origen. ¿Qué pasa en el ganglio en la formación de los centros germinales? Aquí tenemos el centro germinal, el folículo linfoide y todas las estructuras. Entonces, el linfocito va a buscar la célula presentadora de antígeno. Luego, estas citocinas SP1 y SP2 se pierden en este caso y se expresan marcador de superficie CXR2 por los linfocitos T y B. Ahora, ¿qué pasa cuando se une con el antígeno? Hay cambio de clase de las inmunoglobulinas y pueden generar otras inmunoglobulinas de otra clase. Entonces tiene que haber un contacto con el linfocito T para que el linfocito T estimule la formación de los anticuerpos. No es por sí que el linfocito B va a tener la capacidad de producir anticuerpos, sino que también que participa el linfocito B, porque estamos hablando de respuesta inmune adquirida, diferente a la respuesta inmune innata que ya les había mencionado. Entonces, ¿qué pasa con los linfocitos? Capturan el antígeno dentro del ganglio y expresan este marcador. Entonces, este es un marcador pues que es quimioatrayente de los linfocitos B. Si es un antígeno timo independiente, como les mencionaba, no necesita la participación del linfocito T y se produce únicamente la inmunoglobulina M de corta duración. Y les mencioné también los tipos de antígenos que tienen esta capacidad, poca capacidad de estimular el sistema inmune. Van polisacáridos, ácidos nucleicos, lípidos y otros. De esta naturaleza que no sean proteínas. Ahora vamos a ver. Bueno, aquí tenemos que tanto el linfocito T como el B van a compartir el mismo receptor, el CD40. Estos dos adquieren este receptor CD40 para poder entrar en esa línea de la activación de los linfocitos B y su relación con el linfocito T. Entonces aquí está para los antígenos timodependientes una respuesta eficiente, y para los antígenos también timo independientes es una respuesta eficiente pero de corta duración por el tipo de antígeno que está estimulando al linfocito. ¿Sí?
Bueno, en la generación de células plasmáticas. Entonces, se tienen pues que hay interleuquinas que participan, la 2, la 10, pierden el receptor del linfocito T, ¿ves? Y se generan pues, también estas estructuras ya no participan. Adquieren el CD20, el CD22 y el complejo mayor de clase 2. Este es cuando ya el linfocito va a entrar a una etapa como célula plasmática. Entonces van a perder el BCR, ya no lo necesitan, porque ya tuvieron el contacto con el antígeno, se internalizó. Participan la interleuquina 2, la 10, y en este caso adquieren la molécula de membrana de superficie, el CD20, el CD22 y el complejo mayor de clase 2. ¿Por qué el complejo mayor de clase 2? Porque con esto van a presentar los péptidos digeridos del antígeno al linfocito. Ahora, ¿qué pasa con las células plasmáticas? Vean la morfología. Aquí aumenta pues la diferencia en la morfología es contrastante con un linfocito B inmaduro o en reposo. Entonces el retículo endoplásmico se incrementa, forma como protuberancias, ¿verdad? Porque va a entrar un proceso de división o de participación ya más evolucionado. Entonces no se reproducen, su citoplasma aumenta de tamaño y se pueden generar de 2000 moléculas de anticuerpos por segundo. Vean con la rapidez con la que trabajan. Entonces van a generar dos tipos de células plasmáticas, que son las que van a producir los anticuerpos. Las de corta duración se ubican en la médula del ganglio, ¿verdad? Esas tienen un tiempo de vida corto, y las de larga duración se van a la médula ósea, en donde pueden tener una acción prolongada, produciendo anticuerpos que duran bastante tiempo, como la inmunoglobulina G. Ahora, los linfocitos B de memoria, que es la otra, digamos, línea que se forma a partir del linfocito B activado, que ya tuvo contacto con el antígeno y que ya trabajó con el linfocito T. Los linfocitos B de memoria van a permanecer en el ganglio, se van a mover en la circulación sanguínea, en la región subepitelial de la piel, en las placas de Peyer, vean que son mucosas, ¿verdad? Y en la submucosa del árbol respiratorio, y también van a producir anticuerpos específicos. Generalmente de inmunoglobulina A, ¿verdad? Porque son mucosas. Veamos con respecto a la respuesta primaria, aquí tenemos en esta gráfica pues el logaritmo del título de anticuerpos versus el tiempo. Entonces, ante el primer estímulo antigénico y ante el segundo estímulo antigénico. Cuando llega un antígeno la primera vez, quien forma la mayor parte de la respuesta inmune es la inmunoglobulina M. Una pregunta. ¿Sí? ¿Ustedes se sirve para ir a la quinta? Para capturar el antígeno. Es la IgM de superficie, el linfocito B. Sí. Es el monómero. Este es el BCR. Bueno, entonces vamos a ver. En la primera del antígeno, la que actúa es el centámero, ¿va? La inmunoglobulina M. Tiene más sitios de unión, tiene oportunidad de atrapar más antígenos, pero ven que es una respuesta que se genera en pocos días, los primeros 7 días, y si no me equivoco, vamos a revisar. Y la inmunoglobulina M es la que predomina, pero la inmunoglobulina M desaparecerá en algún momento. Luego, ante la segunda llegada, la respuesta es menor, de 2 a 3 días, de 7 a 10 días para la inmunoglobulina M. Y en el segundo encuentro con el mismo antígeno, vean que quien aparece es la IgG, ya no es la IgM. ¿Sí? Y aquí lo que ocurre es que la respuesta es más rápida, de 2 a 3 días ya hay un incremento de inmunoglobulina M, que es de mayor duración. Entonces, ante el segundo estímulo antigénico, siempre y cuando hablemos del mismo antígeno, no ante otro, corremos con la respuesta específica. Entonces, ¿qué ocurre? En la respuesta secundaria, el linfocito de memoria
Ya estaba programado, se volvió a encontrar con su mismo antígeno. Ya la inmunoglobulina ya no es la M, es la G. Ahí está la respuesta, 24 a 72 horas, y la inmunoglobulina G es más específica que la M. La M como que atrapó de todo, ¿verdad? Entonces allá después es más específica la IgG. Y la respuesta es de mayor duración. Esto lo pueden ustedes asociar con algún inmunógeno, ¿verdad? Cuando se administra una profilaxis, ¿verdad? ¿Qué tipo de respuesta se espera tener por mayor tiempo? Que cubra, pues, completamente, pues, evite que el paciente se infecte con algún tipo de microorganismo en especial. Vamos a comparar las reacciones de anticuerpos primaria y secundaria. Aquí tenemos en este cuadrito la reacción primaria y la reacción secundaria. Células que reaccionan, ustedes lo leen detenidamente, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, la célula B que reacciona el linfocito B virgen, es la primera. En la reacción secundaria, ¿sería el linfocito B virgen? No, es el linfocito B de memoria. Ya van analizando ustedes este cuadro, ¿verdad? El tiempo que se genera después de administrar el antígeno por primera vez y después por segunda vez. ¿Verdad? Que va disminuyendo el tiempo. Es más rápido porque ya están programados y actúan con casi de inmediato. ¿Verdad? 2, 3 días, 3, 5 es menos que 7 días. Después, varía según el antígeno. El isotipo que predomina en la primaria es la IgM. En la secundaria es la IgG de mayor duración. Y cuando hablamos de anticuerpos de más baja afinidad, bueno, afinidad es la unión del anticuerpo con el antígeno que lo formó, ¿verdad? En la afinidad de la reacción primaria es más baja que la reacción secundaria. Ahora hablemos de los linfocitos de la respuesta inmune innata. ¿Cuánto tiempo tengo, Liz? ¿Cuánto tiempo tengo? Ya casi termino. 10. Los linfocitos de la respuesta inmune innata, estos linfocitos no están programados para producir células de la memoria, sino que van a actuar ante cualquier emergencia. Entonces, por ejemplo, yo les había mencionado los linfocitos B1, que se diferencian de los linfocitos B2. Los linfocitos B2 son los que acabo de estar explicando, que tienen que ver con todo ese proceso de maduración, de activación, del contacto con el linfocito T, de la búsqueda en el ganglio y todo. Entonces, los linfocitos B1 van a actuar casi de inmediato, porque es respuesta inmune innata, sin ningún programa, sin ningún aprendizaje previo. Se van a producir anticuerpos de baja afinidad, ¿verdad? No son anticuerpos muy como certeros como los que se producen de una respuesta inmune específica, ¿verdad? Entonces, no requieren un proceso de aprendizaje. ¿A dónde es que se encuentran estos linfocitos B1? En el hígado embrionario, en la pleura, en el peritoneo, en la piel, mucosas y vasos. Entonces ellos se encuentran esos linfocitos para atrapar cualquier antígeno. En las tripas de las amígdalas faringe, placas de Peyer, del intestino delgado, apéndice fecal, mucosa. Entonces aquí se promueve la producción de la inmunoglobulina A, que es la que tapiza las mucosas, como dímer para evitar que se instale un patógeno. Se van a reproducir en los tejidos y aparecen en la vida intrauterina. Linfocitos B1 de la respuesta inmune innata. Ahora, la activación siempre es para inmunógenos proteicos, son los mejores inmunógenos, ¿verdad? Es poco específico y se producen inmunoglobulina M o anticuerpos naturales. Aquí los antígenos pueden ser tipo carbohidratos ramificados, aunque estén ramificados, aunque la molécula sea compleja, no son buenos inmunógenos como las proteínas. Y glucolípidos, que es una molécula formada por un lípido y un carbohidrato, y siempre nos quedamos igual, a menos que fuera una lipoproteína, una glicoproteína. Ahí va el componente proteico, que es el que estimula mejor el sistema inmune. Después que los antígenos, estos son generadores nada más de inmunoglobulina M, que ya vieron ustedes que no dura mucho tiempo. Además son anticuerpos de baja afinidad. La reacción inmediata es específica también, y aquí se forman estos anticuerpos naturales contra los antígenos. Se dice que se forman un 50% en la vida intrauterina. Y aquí tenemos pues bacterias específicas que pueden participar en este tipo de respuesta
como en el caso de infecciones por Borrelia herpes y Streptococcus pneumoniae. Pueden actuar pues rápidamente produciendo esta inmunoglobulina M que de algo va a servir. Y aquí tenemos pues lo que les mencionaba, pues aquí tenemos nuevamente estas citocinas, la April, que es un ligando que induce la proliferación, y el BAF, que es un factor de la familia del necrosis tumoral, ¿verdad? Que activa las células B. Entonces aquí tenemos pues lo que les he explicado en esto. Ahora, los linfocitos B en la zona marginal del vaso, que tampoco no forman parte de la respuesta inmune adaptativa específica, sino que son parte de la respuesta inmune innata, que no requieren aprendizaje, y se forman en el hígado fetal. Luego en la vida adulta se van a autorreproducir en el vaso. Y el 5% pues linfocitos plénicos, o sea, del vaso. Ahora se dice que el BCR es polirreactivo, pues realizará con cualquier antígeno, reconoce polisacáridos y peptidoglicanos, ¿verdad? A través de su BCR y del receptor del linfocito. Entonces estos se caracterizan por capturar inmunógenos lipídicos, ya que los lípidos no escapan, porque están los linfocitos B de la zona marginal del vaso. Y pueden generar otra diversidad de anticuerpos, además de la IgM, la IgA, la IgG1 y la IgG2. Y siempre pues participando de estas dos citocinas, el BAF y el April. Bueno, quedamos hasta aquí, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Y creo que tenía un video yo ahí para ponérselos, la dirección, ¿verdad? Para que ustedes la busquen y puedan completar un poco algún contenido aquí que necesita más explicación. Inmunología, ¿verdad? Hay una página en la microbiología de Yahweh, la pueden revisar también, ¿verdad? Pero más que todo la inmunología de Rojas. Yo creo que él ya las puso en la página. Y esta también, Cupi. ¿Tiene alguna pregunta, chicos? Diga. Son las toxinas bacterianas, polisacáridos, por ejemplo, ¿verdad? No necesitan un procesamiento, más que todo toxinas bacterianas. Entonces, la cantidad de citocinas que se liberan ante la llegada de esa toxina bacteriana van a producir el cuadro clínico. Una vez que se agote ese antígeno, ya se resuelve la situación. ¿Y los alergenos también pueden ser tipo de Los alergenos tienen otra función. Sí, tienen otra función. ¿Más preguntas, jóvenes? Digan. El linfocito T helper, Sí, que participa. Sí. Al linfocito, ajá. Sí, es sí. inmaduro. Ahí de ese linfocito B inmaduro, aquí están los pacientes. Vaya. El linfocito T helper folicular, hay una LFTH, no sé si lo puse ahí. Es el que activa el linfocito. Tienen que participar el linfocito T. Además del linfocito B. Claro que el linfocito B.